Palmas al principio del siglo XIX tenía aproximadamente unos 8.000 habitantes y esos habitantes dependían sobre todo del aspecto agrícola. Esa ciudad estaba compuesta por los barrios de Vegueta y Triana y apenas se había crecido desde el siglo XVII. Los enterramientos se hacían dentro de las iglesias o en el entorno de las propias iglesias. Por eso podemos considerar que el primer gran cementerio de la ciudad es Vegueta en su conjunto, o Vegueta y alguna parte de Triana. Cuando eran pocos los muertos, los enterramientos en las iglesias no tenían problema. Sin embargo, cuando ya en el 18 el número de funciones aumenta enormemente, ya el enterramiento en las iglesias comienza a tener problemas graves, problemas sanitarios. Eso hace que en tiempos de Carlos III se dispongan leyes para que los enterramientos se saquen de las iglesias y se dispongan en cementerios con unas condiciones higiénicas adecuadas. El cementerio de Las Palmas es una muestra de lo que es los estratos sociales de Las Palmas en el siglo XIX y principios del siglo XX. Aquellas tumbas que tienen más realce histórico, incluso pues arquitectónico y también artístico, coincide precisamente con aquellas familias que a partir de mitad del siglo XIX hasta finales de este siglo pues empiezan a crear en la ciudad pues no solamente un importante comercio o incluso invertir en algunos elementos industriales o preindustriales, sino también que crean zonas exclusivas de vivienda. Las Palmas que tenemos hoy en día, en su gran mayoría, es herencia de ese espíritu ochecentista decimonónico y desde luego debemos muchísimo a Manuel Ponce de León, tanto en la ciudad de los muertos como en la ciudad de los vivos. Este mausoleo que hoy vemos aquí se hizo para enterrar a un niño, Francisco Manrique de Lara, y más tarde también a su hermana Magdalena Manrique de Lara. El niño había muerto con 4 años y la niña con 15. El niño víctima del cáncer y la niña víctima de la escarlatina. Sus padres, Agustín Manrique y Dolores Manrique de Lara, mandaron erigir este monumento pétreo con piedra de cantería azul de Arucas, donde vemos un catafalco en la parte superior y luego 4 florones con llamas encendidas que significan las llamas eternas. Esta mujer, Candelaria Manrique de Lara y Ponte, era original de La Oliva, Fuerteventura. Lo que es terrible es pensar que ella muere tan joven y que su pequeña niña, Candelaria, que está por delante, a la que ella conduce también hacia esa cruz, murió con 1 año y medio, que se llamaba además como ella. Había tenido otras 2 hijas y la que lleva el nombre es la que está adelante y la que muere pues en esa tierna edad. El panteón del Cristóbal del Castillo fue un panteón que mandó realizar su esposa Luisa Manrique de Lara. Es un sepulcro que recuerda a todo lo que es la estética del Quattrocento italiano de carácter funerario. Esa manera de colocar los elementos vegetales es desde luego característica de este lenguaje italiano. En la mañana del 13 de septiembre de 1888, en la bocana del puerto, el buque francés Le France embiste al buque italiano Sudamérica. Esto hace que 60 personas fallezcan en aquel hundimiento. Y el rey de Italia envía un gran monumento que de forma perenne recordara en las Palmas de Gran Canaria a estos náufragos italianos.
Se atribuye a José Luján Pérez la puerta de entrada a esta ciudad de los muertos. Es una puerta en un estilo neoclásico, que es el estilo de la grandiosidad, el estilo propio para un lugar como este, un lugar de reposo, un lugar para dormir, un lugar de meditación. Manuel Ponce León colocó en la parte superior un epitafio, una especie de epitafio que indicaba lo que era este lugar. Hay un texto de Larra que es típicamente masónico, el lenguaje que ahí se contiene en la parte alta de la entrada. La masonería en la isla de Gran Canaria y en concreto en Las Palmas de Gran Canaria empieza a cobrar auge en la segunda mitad del siglo XIX, donde hay algunas logias importantes como la Atlántida y personalidades del mundo cultural, del mundo social, destacadas como puede ser el propio Dr. Chil, el que fuera alcalde Antonio López Bota, algunos de los hermanos Martínez de Escobar. Junto a eso está la figura de Ripoche, que también tuvo una importancia política grande en el siglo XIX, y yo añadiría la familia García, que tiene aquí un templo, una construcción específica para la familia y donde hay una serie de símbolos que lo identifican claramente con la masonería. Digamos que la presencia de estos equívocos símbolos y de personalidades que sí se sabían que eran masones hace que creciera la leyenda del cementerio de Vegueta como lugar de enterramiento masónico. En el siglo XIX, la presencia de actividades mercantiles, comerciales y navieras en la segunda mitad hará que familias inglesas, sobre todo inglesas, pues den un realce distinto a la vida de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Pues empiezan a llegar unos comerciantes al principio del siglo XIX. Entre los primeros es la familia o los hermanos Wood, James and Edward, James Swanston, Manley, Horton y varios otros nombres que aparecen en el censo de 1835. Cada uno tiene un negocio distinto y viene por motivos similares, que es de hacer negocios, pero con el objeto de hacer una vida nueva en las Islas Canarias. Los ingleses construyen casi su propia ciudad, con lo que hoy podemos entender como ciudad jardín, con sus instituciones deportivas, culturales o incluso funerarias, el cementerio inglés protestante en San José. Pero también encontramos como de franceses, hay también en Las Palmas de Gran Canaria, y ahí están apellidos que hoy lucen calle: Ripoche, Martel. En el cementerio de Vegueta tenemos los católicos. Entre ellos podríamos nombrar otra vez a la familia Wood, que por lazos de matrimonio formó esta extensa familia canaria, de los cuales hay muchas tumbas en el cementerio de Vegueta. También está la tumba de James Hugh Nelson, que murió en 1901, y pensamos que ese señor probablemente fuera el hijo de James Nelson, ingeniero, que vino a ayudar con las obras del puerto. Los hermanos León y Castillos, Fernando como político, diputado, ministro, luego embajador en París, mueve todos los resortes que él tiene en Madrid para que se autorice por el gobierno la construcción de un gran puerto. Su hermano Juan, que es el ingeniero, también asume la construcción del puerto como obra pública y es su gran obra.
Esto hará que de alguna manera Las Palmas de Gran Canaria, la gente de Las Palmas de Gran Canaria, la sociedad, se imbuya de costumbres, de tradiciones culturales de estas personas de otros países y de alguna manera afecte y conforme una nueva forma de ser y entender la vida, una nueva cultura muy cosmopolita en Las Palmas de Gran Canaria. Las primeras décadas del siglo XX en Las Palmas de Gran Canaria, heredera sin duda alguna de la actividad que se había desarrollado en las dos últimas décadas del XIX, podemos considerarlas hoy en día como un verdadero tiempo de siglo, no llegó a ser un siglo, de oro o de plata de la cultura en Gran Canaria. Y ese esplendor va a tener su reflejo también en el cementerio de Las Palmas. Ahí encontramos elementos como puede ser la propia tumba de Tomás Morales, hecha o diseñada por el gran escultor Victorio Macho, que la hace expresamente para él, que señala la presencia allí de todas estas personas que dieron el esplendor cultural de comienzos del siglo XX a Las Palmas de Gran Canaria. Néstor está considerado como el último pintor simbolista y el último pintor decadentista. Sin Néstor no se puede conocer ese movimiento que empieza en la década de los 60 y toma carta de naturaleza a partir de 1880, de la década del 80 del siglo XIX, y que Néstor culmina fabulosamente con toda su producción. Tanto Alonso Quesada como Tomás Morales, como Néstor, que son, por así decirlo, los tres grandes vinculados a un movimiento que es el modernismo, tienen la importancia de recrear realmente lo que es la ciudad moderna, una ciudad que mira hacia el futuro, una ciudad que en muy poco tiempo pasó de ir a caballo en tartana a ver el avión, el hidroavión, el transatlántico, los coches. El cementerio de Vegueta, en la actualidad, que solo recibe fallecidos que tienen enterramientos en propiedad, también está dando acogida a algunas personalidades de otros tiempos o de la actualidad que se les quiere dar un enterramiento de alguna manera solemne y distinguido. Es el caso en su momento del alcalde López Botas, que se le trajo desde Cuba y se le dio enterramiento en el cementerio de Vegueta, o más recientemente de la gran figura internacional, de la gran figura mundial del bel canto, que es el gran canario Alfredo Kraus. Alfredo Kraus, con su maestría, con su canto, representa de alguna forma también la tradición de la historia musical, de la cultura musical que señaló a Gran Canaria. Registra 200 años de la historia de esta ciudad y de esta isla. Está destinado a ser el gran panteón de Gran Canarios ilustres. Hay aquí una especie de museo al aire libre. Un verdadero monumento histórico, artístico y turístico de Las Palmas de Gran Canaria.